primer tema. Necesito alguien que 18 y 55 me diga son las 18 y 55. Porque lo más probable es que yo siga y me vaya a llamar 18 y 45. y 55. Bueno, perfecto. Punto número 2. Les voy a hacer un anuncio. Hoy soy portadora de... Hoy vengo con la ley. Ustedes saben que vamos a tener una evaluación de este módulo. Sí, ya como se terminó se terminó todo. Bueno. Es bueno. Vamos a hacer lo siguiente. La evaluación va... Antes de hacer una evaluación, ¿les llegaron los fallos? Sí. ¿Los pusieron en Moodle? A 2 sillas en particular cuando necesitabas antes. Sí. Pero yo los maté, bárbaro. ¿Los leyeron? Sí. Con honestidad, porque yo tengo un detector, soy un detector humano de mentiras. Por lo menos la confusión. Y al mail también. No todo al mail no me llegó. Al mail no me llegó. No importa, en algún momento los van a leer, pero tendrán que estar. Bueno, como les dije, este módulo nosotros lo vamos a evaluar, como todos los de la diplomatura. Y ya definimos el método de evaluación. Así que se los voy a contar, gracias. El método de evaluación va a ser, va a ser bajo la modalidad de multiple choice. Van a ser 25 preguntas sobre todos los temas que vimos. Y la modalidad va a ser domiciliario. Ahora la alegría les tiene que venir a la cara. Entonces seguimos viendo la por ahora. No sé, porque qué van las preguntas. No, pero si es domiciliario, ¿qué implica si es domiciliario? La persona... Si es domiciliario implica que ustedes cuentan con todo el material, y además no es domiciliario en 24 horas. Ustedes a través de la Secretaría Académica del IEA electrónicamente van a recibir las 25 preguntas. Junto con las 25 preguntas van a recibir un formulario donde tienen que poner la pregunta 1 es la respuesta A, la pregunta 2, lo que fuere. Ese examen les va a llegar a ustedes el día 3 de diciembre. Y ustedes van a tener que venir acá a la última clase de la diplomatura, que es el 17 de diciembre. Van a tener que venir a la clase a escuchar cómo vamos a cerrar el módulo. Y van a venir en vivo y en directo con el formulario de respuestas completo y firmado por ustedes. Es decir, que la entrega de la evaluación es personal el 17 de diciembre, el último día de la diplomatura. Es decir, que el 3 de diciembre reciben las 25 preguntas y la respuesta viene el 17 de diciembre. ¿Está bien? Está bien. Más que bien está. Perfecto. Fue idea mía. Hay dos primeras. No hay. ¿Se entendió? Entonces, dos cosas. El 17 van a venir sí o sí a ver como de esta última clase. Y además tienen que venir con las respuestas, que es el formulario que también lo van a recibir por mail. Van a recibir el examen y el formulario. El formulario lo completan por el nombre, apellido, firma y lo traen en vivo y en directo acá el 17 de diciembre. Y van a tener las notas, no sé si antes de fin de año, pero si no en febrero del 2014 seguro. El 28 de diciembre, ¿no? No sé, vamos a Día de ver. los Santos. Vamos a ver. No, pueden tenerlas antes, pero es irrelevante. Van a ver que cuando reciban el examen, las notas para aprobar se aprueba con 4 o 5. Es decir, 4. Cada pregunta vale, antes de que me pregunten, 0,25 y suman. Y si ustedes contestan de forma incorrecta, restamos 0,125. Así que restamos la mitad de lo que vale. Después se toma todo por escrito. Es así. Hay otro método que es peor. Es suma y resta con el mismo porcentaje. Estamos muy buenos. Bueno, no son preguntas imposibles. Es todo sobre derecho público de la ciudad autónoma. Todo lo que vimos. No es ninguna cosa extraña. Lo que sí, como es un multiple choice, ustedes saben que hay veces hay preguntas engañosas en términos de que parece que son todas o parece que no son ninguna. Por eso preferimos hacer la modalidad domiciliaria. Para que ustedes tengan, y obviamente cualquier consulta que no sea cuál es la respuesta de la pregunta 21, la pueden formular, yo no tengo ningún problema. Bueno, sobre esto ya está, lo van a recibir, perfecto. Bueno, hoy vamos a
vamos a hacer esta breve clase. Yo les había mandado a través de la Secretaría Académica, sé que me dijeron que lo recibieron. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que hoy vamos a analizar en acción el derecho de vivienda? En realidad vamos a analizar cómo se aplicó, cómo se interpretó el alcance del reconocimiento del derecho al acceso a la vivienda desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, cómo ese artículo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que consagraba esa norma de vivienda tan amplia, tan progresista, llegado el caso de judicializar los alcances de esa norma, ¿cuál fue la resolución? Vamos a ver si llegamos a analizar los dos fallos, pero vamos a empezar por el fallo de la ciudad. La clase pasada, para los que no vinieron, estuvimos analizando cómo es el control de constitucionalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entre los aspectos de ese control de constitucionalidad sobre el que yo voy a volver cuando veamos de forma específica control judicial, yo me adelanté para explicarles algo que se denomina acción directa de inconstitucionalidad. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución consagra en el artículo 113 que el control de constitucionalidad va a tener un doble carácter. Por un lado, consagra el control de constitucionalidad difuso, igual que a nivel nacional, que lo van a ejercer todos los jueces en causa, litigio o controversia, y es un control concreto. Pero a su vez consagra en el artículo 113, inciso segundo, la denominada acción directa de inconstitucionalidad, es decir, que prevé un mecanismo de control abstracto. Es decir, a través de esta acción yo puedo plantear únicamente ante el Tribunal Superior de Justicia, es decir, ante la Corte de la Ciudad, la inconstitucionalidad de una norma dictada por la legislatura porteña, y en el marco de esa acción lo que hace el Tribunal Superior, únicamente el Tribunal Superior, es decir si es constitucional o no. La particularidad de esta acción directa en el ámbito de la Ciudad Autónoma es el efecto que se le asigna a la declaración de inconstitucionalidad de esa norma en el marco de una acción directa. Estoy haciendo un breve raconto porque los que no vinieron, como yo presumo el desconocimiento de la acción directa, porque ya lo tengo testeado, entonces digo esto porque se va a decir, ¿de qué está aquí? ¿Le reenvío a quién? ¿Dónde llega el cartero? No van a entender nada por eso. ¿Qué número tenemos ahí? ¿Cómo? ¿Qué número tenemos? La 26. Que no existe, porque son 25. Bueno, me voy a llamar a decir, ¿cuál es la 26? Bueno. En este marco de esta acción directa, si el Tribunal Superior de Justicia declara la inconstitucionalidad de una norma, un control en abstracto, el efecto que va a tener es la pérdida de vigencia de esa norma. Es decir, que si el tribunal declara la inconstitucionalidad, esa norma pierde vigencia. Que pierda vigencia quiere decir que esa norma no nos rige más, es decir, a ninguno de nosotros nos rige esa norma, ninguno de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma estamos obligados a cumplir con esa norma y ninguno de los jueces locales tiene la obligación de aplicarla. Ahora bien, este artículo 113, inciso segundo, consagra un giro a esto. Dice, si en el marco de una acción directa se declara la inconstitucionalidad de una ley dictada por la legislatura, el Tribunal Superior declara la inconstitucionalidad y esa sentencia de inconstitucionalidad tiene que ser reenviada a la legislatura porteña. Legislatura que en un plazo de 3 meses tiene que ratificar esa norma, es decir, no, para mí la norma es constitucional, o rectificarla, es decir, cambiarla. Si dice la legislatura la norma es constitucional, los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad solo se proyectan sobre las partes de la acción directa, es decir, que se reduce al caso. Si dice que es claro, caso abstracto, no, pero al caso quiere decir al que llevó, aprovecha solo al que llevó. ¿Y si es un derecho de incidencia colectiva? Bueno, ese es en realidad, si es un derecho de incidencia colectiva, tendría un problema de implementación, porque se aplicaría, ese es el defecto que uno puede llegar a ver, porque en realidad yo no tengo caso. Tendría que analizarlo si yo lo puedo proyectar sobre el particular que inició la acción directa. Porque yo ahí, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a un sistema difuso, estoy diciendo esto se convierte en difuso. Pero se analiza caso a caso, les digo. Igualmente, cuando son normas de carácter general, tiene esta incidencia. Sí. ¿Cómo va el caso? Si es una acción declarativa. Exactamente, pero vamos a leer el 113 inciso. A las partes que iniciaron la acción. Es decir, a la persona que fue e inició la acción directa. Solamente te va a aprovechar a vos.
Pero vos en la acción directa, ¿por qué decir por qué dices la acción así? No. Tenés que decir cuál es el planteo de inconstitucionalidad y tenés que acreditar personería. Si vos haces una acción directa en representación de intereses colectivos, deberás decir cuál es si sos el legitimado especial para iniciarla. Voy a leer el 103, inciso segundo, porque aquellos que no estuvieron el jueves no necesariamente lo tienen que tener grabado a fuego en el cerebro, el 113, inciso segundo. 113 dice: es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer originaria y exclusivamente las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de autoridades de la ciudad contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma, salvo que se trate de una ley, y la legislatura la ratifique dentro de 3 meses de la sentencia declarativa por una mayoría de 2/3 de sus miembros presentes. La ratificación de la legislatura no altera sus efectos en el caso concreto. Es decir, en este caso, no sería el caso concreto, sería entre las partes, ¿entienden? Para el que inició la acción, se proyecta solamente respecto de él. Es un defecto ahí que diga caso concreto. Ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior. Quiere decir que si la legislatura te ratifica la constitucionalidad de esa norma que vos impugnaste por acción directa, esa inconstitucionalidad se convierte en un control difuso. Para vos, que lo iniciaste, me aprovecha solamente a mí, pero ello no impide que yo pueda plantearlo en un caso como a nivel federal, la inconstitucionalidad, pero siempre que yo tenga un caso. Siempre en el marco de un juicio, causa, litigio, controversia. En el marco de un control difuso. ¿Qué pasa en la ciudad autónoma? Conviven el sistema de acción directa con el sistema difuso. Entonces nosotros decimos que el control en la ciudad autónoma es de tipo mixto, ante la existencia de este control. ¿Por qué hice toda esta interpretación? ¿Por qué volví al 113, inciso segundo? Porque uno de los casos que vamos a analizar, en donde se analiza, valga la redundancia, la proyección y la efectividad de los derechos sociales, entre ellos el derecho a la vivienda digna, es un caso iniciado por la asesora de menores de la ciudad, Laura Musa, en el marco de una acción directa. Vamos a analizar primero el caso de la asesora de menores, bien digo, contra el gobierno de la ciudad, frente a unas disposiciones dictadas por el gobierno de la ciudad de un decreto determinado que regulaba las políticas especiales en materia de vivienda de las personas en situación de calle. Es decir, cuáles eran las políticas que se implementaban para las personas en situación de calle. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de cuáles eran los derechos de segunda generación que tenían plasmados en la Constitución de la Ciudad Autónoma, dijimos que la Ciudad Autónoma tiene un plexo de derechos económicos, sociales y culturales mucho más intenso que la Constitución Federal y que además tenía una característica que los traía con una designación de políticas especiales, es decir, que la misma Constitución dice, consagra estos derechos y el gobierno local tiene que hacer esto. Y el legislador, cuando dicte normas que regulen este tipo de derechos, va a tener que cumplir con estos pisos mínimos. Es decir, que era muy intenso el programa en materia de derechos sociales y con una nota mucho más arraigada en términos de dirección de accionar. Entonces sería interesante saber qué pasa cuando yo veo, analizo, en clave constitucional obviamente, cuáles son las políticas que implementa el gobierno local en materia de vivienda y si hay o no allí afectación de derechos. Y esto lo analizo en el marco de un derecho social, como es el derecho al acceso a la vivienda digna o el derecho a la vivienda digna, teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero vamos a tener en cuenta una vieja categoría que dividía los derechos en vieja, no quiere decir que no esté vigente, pero la lectura, si leemos esa categoría como en el siglo XIX y a principios del siglo XX, es vieja en materia de derechos sociales. Distinguíamos hace muchos años, y en algunos aspectos todavía esta categoría algunos doctrinarios la mantienen, en derechos operativos y derechos programáticos. Decíamos que los derechos son operativos cuando yo no necesito de una ley o un reglamento o algo en particular que haga que posible su ejercicio, es decir, que los puedo reclamar directamente. En los derechos civiles y políticos esto es bastante claro. El problema está en los denominados derechos de prestación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Yo reconozco un derecho social, acceso a la vivienda, el derecho que ustedes quieran, acceso a la salud, ¿se acuerdan cuando hablamos de salud en la ciudad?
Pero además, para que eso se haga efectivo, yo necesito de qué? Planes específicos. Y además de necesitar planes, esos planes van a estar diseñados sobre la base de qué? ¿Cómo? Una ley, pero ahí... Ahí está. Describa el gesto. Partida. Presupuesto. Estos son derechos, algunos doctrinarios que lo bajan a la realidad dicen, estos son derechos que cuestan plata. No quiere decir que los otros son gratuitos. Pero quiero decir, para que estos derechos se hagan efectivos, yo necesito un presupuesto, una partida específica y un método de implementación. Porque si no, se convierten en declaraciones vacías. Yo puedo decir, todo el mundo tiene acceso a la vivienda y hago un artículo que sea más grande que 4 constituciones juntas. Bárbaro. Y lo hago absolutamente programático. Es decir, lo condiciono todo ¿a qué? A que en algún momento, si se dan las circunstancias, si está todo ok, en algún momento te lo reconoceré. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, las pautas que tenemos que manejar para la interpretación de estos derechos, es decir, cómo podemos exigir que la efectividad de los derechos, están dadas nada más y nada menos que por normas internacionales. En nuestro país, una norma que forma parte de nuestro plexo de derechos que nos establece cómo tengo que exigir el cumplimiento y cómo el Estado tiene que cumplir cuando reconoce derechos sociales es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ratificado por Argentina y que a partir de 1994 tiene jerarquía constitucional porque está ahí en la lista del 75, inciso 22. De este pacto, todo el pacto es relevante, pero en materia de cómo reconozco progresivamente y no regresivamente un derecho social, lo relevante es tener en cuenta el artículo 2 de ese pacto. Yo lo voy a leer, así nos ponemos en caja, a ver cómo vamos. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de exigencia. Cuando yo enfatizo, quiero decir, cuando vas y firmás un tratado internacional, sería interesante que leas, porque después todo esto alguien te lo va a venir a exigir acá. Los Estados parte, yo no puedo evitarlo, los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Uy, ¿cuánto, no? La efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidas los programas concretos, que se necesiten para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de riquezas naturales, asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto en los países que importan productos alimenticios como los que exportan. Pequeña gran norma la del artículo 2. Ahora, en materia de vivienda y en materia de pautas por el cual yo reconozco los derechos sociales, estas normas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reflejan que medidas que los Estados al firmar este pacto no solamente dicen, bárbaro, incorporo a mi país toda una serie de derechos económicos, sociales y culturales, no, sino que incorporo metas de cumplimiento. Y esto se agrava para bien, no para mal, cuando un Estado dice, y encima este tratado internacional o este pacto, yo le otorgo jerarquía constitucional. Entonces, pasan los años y cuando se tienen que resolver cuestiones de efectivización de derechos sociales, qué casualidad que en todas las sentencias está inundada de normas internacionales. ¿De dónde saldrán esas normas internacionales? Del 75, inciso 22. Están ahí.
Ahora, ¿se dan cuenta por qué siempre en todas las clases volvemos por el 75 y inciso 22? Porque es el que Es muy importante. es absolutamente relevante. ¿Va a haber alguna pregunta sobre el 75 y inciso 22? Requiere que los presupuestos no sean dilapidados. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, O sea, a partir de ese caso. exactamente. Bueno, en materia de efectivización de derechos sociales, entonces los estados van a asumir dos tipos de obligaciones. La primera obligación es el principio de progresividad, que en realidad es una característica de los derechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el principio de progresividad? Que progresivamente se va siendo mejor ese derecho, pero no menor y más exiguo. Claro, esperemos. Progresivamente quiere decir que el Estado tiene que realizar Avanzar. en forma Paulatina, pero avanzando hacia un objetivo de ¿qué? De mejora. Es decir, tiene que ir haciendo ¿qué? Ampliando derechos, ampliando la base de los derechos que reconoce. Y los derechos sociales siempre los tengo que interpretar en forma progresiva. Entonces, el principio de progresividad se combina con otro, que es la prohibición de no regresividad. Es decir, yo siempre voy a tener que interpretar de la forma más amplia el derecho social que sea. Es decir, hoy el acceso a la vivienda digna, vieron lo que leí recién, tiene una connotación distinta que en 1949, cuando se incorporó el derecho a la vivienda digna en nuestra Constitución. Hoy el acceso a condiciones igualitarias de trato o las pautas que fijé de alimentación son absolutamente distintas que en 1948, cuando había alguna declaración de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el tinte progresista de los derechos sociales hace que las pautas tengan que ser interpretadas de esta manera. Por lo tanto, es muy importante, cuando yo interprete derechos sociales, no puedo hacer una visión sesgada atada al pasado, sino tengo que ir a buscar ¿qué? Las normas actuales. Por eso es relevante que los estados suscriban estos compromisos internacionales, cuya interpretación las van a fijar los organismos que crea cada tratado, cada pacto, a través de algo que se llama observaciones generales. Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen un comité cada uno, y el comité es el que emite las observaciones. ¿Qué son las observaciones? Son, de alguna manera, modulaciones de interpretación sobre los derechos contenidos en el pacto. Para decirlo llanamente, el comité dice, en la observación general número 3, ¿qué tengo que entender por acceso a la vivienda digna? Es muy relevante eso porque de alguna manera es la exégesis permanente del fallo. Y acuérdense que del fallo, del pacto. Cuando yo firmo ese pacto, ¿se acuerdan que el 75 inciso 22 decía que yo asumía los compromisos en las condiciones de vigencia? La Corte Federal Argentina dijo en varios fallos, uno de ellos es el de vivienda, que vamos a ver la clase que viene, Kiefer Castro, hoy no creo que lleguemos, dijo, en las condiciones de vigencia implica la interpretación de esos instrumentos internacionales, y los pactos los interpreta ¿quién? El comité. Entonces tengo que ir a leer, que cada vez vieron que hay que leer más, tengo que ir a leer ¿qué? Las observaciones generales, sí, las observaciones generales del comité. El año pasado tuve que hacer un trabajo sobre el derecho al agua y demás, toda una investigación. No les puedo escribir la cantidad de observaciones generales que emite ese comité sobre el derecho al agua y el acceso a es espectacular, pero yo me volví coreana de leerla porque es impresionante, no, viste, porque resisten. Es impresionante la cantidad. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? ¿Porque uno tiene un grado de fanatismo? Además, no. Porque si yo tengo que interpretar cómo se reconoce hoy, o qué implica reconocer hoy el acceso al agua, o el derecho al agua, o el derecho que ustedes quieran que esté contenido en ese pacto, es muy relevante que yo vaya a leer esa pauta interpretativa que me la da el comité. Bueno, entonces dijimos, progresividad, prohibición de no regresividades entre la segunda característica. Esto se resume, hay un libro excelente sobre el reconocimiento de derechos sociales que es de Christian Curtis, que se llama Ni un paso atrás. En materia de derechos sociales, uno no puede dar un paso atrás. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo consagro un derecho social, yo no puedo dictar leyes que sean regresivas, es decir, no puedo darte un derecho social y después decir, uy, ¿sabes qué? Qué pena. Se terminó la fiesta, pero yo no puedo. Ni
de desconocimiento de derecho. No quiere decir que yo no administre la cosa pública, ojo, porque tampoco nos volvamos fundamentalistas del otro lado, porque, a ver, cuando no hay presupuesto, cuando no hay partida, no hay solución. Y además, acuérdense que está la pauta de reconocimiento igualitario, si no yo le estoy reconociendo un grupo y a otro grupo nunca le doy acceso a ningún tipo de derecho. Entonces, ni un paso atrás quiere decir, siempre voy a tener, el piso mínimo es lo último que yo consagré. Hacia atrás no puedo ir. Siempre tiene que ser, o mantengo la misma norma, con la pauta de la progresividad, es decir, yo tengo que ir adaptándome, ¿para qué? Para subir el estándar. Es muy difícil entonces hacer ¿qué? Lograr la efectivización de los derechos sociales. ¿Por qué será difícil? Porque los derechos sociales dependen de partidas. No quiero decir que sea imposible, quiero decir que es difícil y que requiere... Yo no puedo interpretar los derechos económicos, sociales y culturales de la misma manera que interpreto un derecho civil. Voy a hacer un desastre, voy a llegar a un resultado equivocado. ¿Por qué? Porque demanda... Ya te dejo, Pablo, ya empezamos. Demanda otro tipo de interpretación. Si yo interpreto un derecho económico, social y cultural, por ejemplo, con el principio de todo lo que no está permitido está prohibido, yo voy a cualquier lado. Con el principio de legalidad no tiene sentido. Porque yo puedo decir, bueno, entonces, perfecto, yo te lo estoy reconociendo, pero a mí no me alcanza. Pero yo asumí un compromiso. El problema de ese compromiso, que tampoco nos tenemos que divorciar de ese compromiso, es cuál es. Atrás de los derechos económicos, sociales y culturales hay partidas, hay presupuesto. Y el presupuesto viene de la mano de ¿qué? ¿Cómo se forma el presupuesto? Una ley de presupuesto. Sí, como la negociación de la legislatura. Y en el presupuesto, ¿qué se plasma además de las partidas? Los gastos, las recaudaciones. Me interesa otra cosa, la recaudación me interesa. Que forma parte, con la recaudación yo qué hago? ¿Qué formo? A nivel nacional formo el Tesoro Nacional. Pasa que digo tesoro y se creen que no. El Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional sirve para pagar muchas cosas, ¿no? Para pagar muchas cosas. Entonces, los recursos son, por definición, siempre escasos. Y las necesidades son, no diría infinitas, yo diría fluctuantes. Y en materia de derechos sociales, los derechos sociales son muy demandantes. Porque tienen estas pautas que yo acabo de explicar. Entonces exigen ¿qué? Que yo tenga un presupuesto donde voy a, sobre todo porque tengo normas constitucionales, y acá está el problema de Ciudad Autónoma. Vieron que yo les conté que esto era un rompecabezas, que en algún momento acá nos vamos a tener que hacer cargo de muy lindo el artículo 10, muy lindo el artículo 22, y ¿qué ahora? Bueno, acá ocurre específicamente con el caso de las personas en situación de calle. Entonces, prohibición de regresividad, acuérdense siempre, esto no se lo van a olvidar, ni un paso atrás, yo no puedo ir para atrás. ¿El libro de quién es? Cristian Curtis. Yo hago chivos de libros de otros. Voy a venir a hacer chivos de otros. Sí. Otros libros, y un libro bueno, entonces, pero ese libro es excelente, porque aparte refleja muy bien esto, y hay otro librito, hoy recomiendo libros, hay otro libro chiquito que es excelente, que se llama Escasez e Igualdad, que es de Lucas Grossman, que explica esto que yo estoy diciendo. Lucas Grossman, Escasez e Igualdad, que es el gran conflicto. Es decir, yo reconozco en forma igualitaria, fabuloso, ¿y qué hago con la escasez? Es un tesis doctoral, no puedo hablar. Pequeña gran tesis, es muy bueno ese libro. Bueno, saliendo de recomendando libros de amigos, Pablo, ¿cierto? Sí, yo primero quería contestar una pregunta que vos habías dicho, pero ya contestaste vos. Qué raro. Sí. Segundo, quería recomendar el discurso que escuché hoy, por suerte, de Evo Morales, donde habla, entre otras muchas ¿Dónde cosas, habló acá? en la Universidad de Lanús. ¿En donde están ahora reunidos? Ya no están, ahora Bueno. se fue junto conmigo. Cuando yo me fui, se fue y Sí. no había más que para que quedara. Cuando dijo Pablo, se fue Pablo, se fue. En realidad creo que es importante leerlo porque Sí. habla sobre temas de corrupción y habla de cómo él revirtió la situación con las petroleras, que se llevaban el 82% de las ganancias. Cuando él asumió, dijo, no, las ganancias van a ser 82% para los bolivianos y 18% para las petroleras. Antes había averiguado que con 18% les alcanzaba para tener buenas ganancias. Por lo tanto, ahora tiene un presupuesto para hacer
actividades de índole social, ambiental, etcétera, etcétera. Y eso lo va a destinar para ahí. Lo que quiero decir es notar la diferencia Sí. si uno tiene un presupuesto que se lo lleva a las petroleras o se lo lleva a Sorblender y no tiene entonces para las viviendas. Eso es lo que yo prácticamente quería decir. Recomendar a todos que escuchen el discurso de hoy, que va a estar seguramente en YouTube mañana o pasado, pero es fundamental conocer Muy bien. cómo se puede hacer política para preservar el patrimonio de la nación. Perfecto. Te corto porque si no, no. Sí, sí, Nada más que por eso. Muy buena la recomendación. Bueno, vamos al fallo. Vieron que dijimos progresividad, prohibición de regresividad, y yo voy a incorporar ahora un tercer elemento que se analiza en el fallo de la acción directa del Tribunal Superior, que es la presunción de legitimidad de los actos estatales. ¿Cómo se interpreta esta presunción de legitimidad de los actos estatales en materia de derechos sociales? Sí, puedo interpretarla de una manera distinta. Yo con esa cara quiere decir que yo voy a explicar qué quiere decir eso. La presunción de legitimidad de los actos se presumen constitucionales o inconstitucionales. Los actos que dicta la legislatura o los decretos del Poder Ejecutivo, ¿cómo se presumen? Se presumen válidos. ¿Y yo qué tengo que hacer si planteo la inconstitucionalidad? Alegar y probar. Bueno, van a ver que en materia de derechos sociales, por lo menos esta interpretación que formuló el Tribunal Superior de la Ciudad, dice se presume más non troppo, no tanto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de derechos sociales. Y los derechos sociales imponen, sobre todo a partir de la Constitución de la Ciudad, una actividad específica que tiene que asumir ¿quién? Los poderes públicos. Entonces yo voy a estar mirando si lo asumieron o no. Sumado a progresivo, prohibición de regresividad. Entonces vamos a analizar estos tres principios teniendo en cuenta este caso. Este caso lo resolvió el Tribunal Superior de la Ciudad el 12 de mayo de 2010. Se llama Ministerio Público, Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Gobierno. Lo tienen en Moodle, yo lo estoy diciendo como para que como eran dos fallos para que pero en Moodle tienen todo. Ministerio Público, Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Gobierno de la Ciudad sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Tribunal Superior, 12 de mayo de 2010. Les decía que era una acción directa en donde Laura Musa, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantea esta acción directa y cuestiona, en el marco de esta acción directa, la constitucionalidad de algunas normas del decreto 960 del 2008 que modificó el programa de atención para familias en situación de calle, que había sido aprobado en el año 2006 por otro decreto. Es decir, que el Poder Ejecutivo local había diseñado un programa para atención de familias en situación de calle en el año 2006. En el año 2008 dicta otro decreto modificando ese régimen de atención para familias en situación de calle. ¿Qué habrá ocurrido con esta modificación de un decreto a otro? Bueno, la asesora general tutelar, analizando ambas normas, consideró, y sobre esta base argumenta en la acción directa, que la modificación de un decreto y el otro había sido en forma regresiva. Es decir, que la modificación del decreto había hecho que disminuido la protección del programa original para las familias en situación de calle. Voy a leer. Se cuestionaron varios artículos. La acción directa de inconstitucionalidad, cuento el final de la película, pero vale la pena. Va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 y del artículo 4 de este decreto. Cuento el final de la película porque tengo que contar el efecto. Yo dije que era una acción directa planteada por la asesora general tutelar, que cuestionaba algunas normas de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Antes, cuando expliqué la acción directa, dije que el mecanismo de reenvío se utilizaba cuando leyes. Entonces, ¿acá hay reenvío? No. Esta es la acción directa en su máxima expresión. Fatal. También dirían, pero quiero que ustedes no la conocían. Bueno, hay muchos que no la conocían. Entonces, en este caso, cuando el Tribunal Superior resolvió la inconstitucionalidad de dos normas de ese decreto, ¿qué pasó con esas dos normas? Perdieron vigencia, es decir, no se aplican más. Por lo tanto, no existen más en el sistema jurídico de la ciudad. Por lo tanto, no pude ir para atrás. Sí, es igual en lo ideal, porque la verdad es que el programa siguió aplicando los requisitos. Recién en el año 2011 sacó el decreto. Pero del artículo 2 y 4 no lo pudo hacer, sí de otros.
Laura Musa cuestionaba varios artículos, no el 2 y 4. El Tribunal Superior, ahora les voy a leer cuáles eran los artículos. El Tribunal Superior lo que hizo fue declarar y consideró que eran regresivas 2 modificaciones. Laura Musa creo que planteó 6 cuestionamientos, y obviamente las que no fueron declaradas inconstitucionales las tiene que seguir aplicando. No, yo igual que en general, yo trabajo en la asesoría generalizada, igualmente cuando no existía una normativa era todo un problema para el programa discutirle eso, porque imagínate que hablarle al coordinador de cámara diciéndole que nadie, que esto y lo otro. Ahora podés, ahora mirá no, todo. Ahora podés perfecto, le podés decir. No, digo, pero si no queda muy existe esto. No sé, después de hecho en el 2011 sacaban el decreto 167, que tampoco termina de aceptar ni siquiera estas modificaciones que están declaradas inconstitucionales del tribunal. Fue muy importante porque lo hicieron en el 2010 y fue todo un boom porque todos los titulares de los diarios, esto de dónde salió, no, salió de acá, de la Constitución de la Ciudad Autónoma, de ahí salió. Y de una asesora que dijo, es un derecho social y tengo la pauta de no regresividad y esto es regresivo. Pero ya que estoy diciendo que es regresivo, les cuento qué era, porque si no parece que estuviera hablando de no sé qué. Las modificaciones era, el artículo 1 del decreto sustituía otro artículo de la siguiente manera: excluye como objetivo de la política pública la orientación de familias en situación de calle en búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional, e incorpora la transitoriedad de las medidas en reemplazo de una política de solución a la problemática actual. Es decir, que lo que decía el nuevo régimen, esta norma lamentablemente no fue declarada inconstitucional, todo es con carácter transitorio. El problema es que, para la redundancia, este tipo de problemas no pueden ser solucionados con parches, sino que vos, progresivamente, ¿qué tenés que hacer? Dar los mayores esfuerzos para que esa situación no permanezca en el tiempo, porque es una situación de afectación de derechos. Si no, ¿qué estoy haciendo? Si yo no te pago el hotel, solamente el hotel, y no veo que esa situación de desventaja en términos de acceso a la vivienda, yo sé que es muy difícil de verlo, pero es difícil, ¿saben por qué? Porque estamos acostumbrados a que esto se aplique como si fuese cualquier otro derecho. Estamos acostumbrados a que tenemos una montaña de normas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y si no hay una asesora que lee y dice es regresivo, nosotros asumimos que está bien que sea regresivo. No quiero decir con esto que ningún Estado pueda asumir, porque vamos a ser lógicos también, ¿no?, la obligación de comprarnos un departamento de 2 ambientes a cada uno de nosotros. No hagamos ninguna barata, por eso. Pero que sean progresivos quiere decir, el plan que vos ideás no tiene que ser una solución transitoria. ¿Qué hacía? Pero porque esto no es solamente que lo dice la asesora, sino que lo dicen las benditas recomendaciones de Naciones Unidas, que forman parte de nuestro texto legal. Entonces, ¿qué es lo que dice la asesora? Esto es regresivo, porque es transitorio. Si no es transitorio, no da una solución. El artículo 2 sustituía otro artículo, reduce la población destinataria a las personas o familias en situación de calle y excluye como beneficiarios del programa a quienes por cualquier causal se hallen en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle. Es decir, que únicamente alcanzaba al que está en la calle. Al que mañana va a estar en la calle, no me importa. Es decir, mostrame que esté en la calle. Si yo reduzco el universo de los que alcanza esta política pública, ¿qué hago? Voy para atrás, lo demás, ¿qué hago? Por una cosa, chico presupuesto. Entonces, es más fácil que, si yo reduzco el universo, es mucho más fácil no cumplir. Es decir, yo voy a poder cumplir, si me exijo menos, por lo menos voy a cubrir esto. Repito, el problema de las personas en situación de calle en la ciudad es, hoy estamos en el 2013, yo estoy leyendo un fallo del 2010, es enorme, gigantesco, impresionante. Salgamos a la calle y lo vemos en 5 minutos. Pero no es una cosa que no existe. Solo dar un dato de una ONG. Los de San Egidio dan de comer 2.000 personas por noche en la calle de Buenos Aires. Los de la comunidad San Egidio. Sí, ya sé, el Colegio Salvador, sobre... Tienen 200 puntos, 200 Diamante y puntos. Callao, ustedes pasan a la mañana y van a ver, y bueno, vemos un montón de programas, no solamente. Hay un montón. Bueno, ese era el artículo 2, entonces reducía la población. El artículo 4, que es el que también fue declarado inconstitucional, establece que la asignación monetaria tendría como único destino cubrir gastos de alojamiento y solo de manera excepcional podrá ser destinado a la obtención de una solución definitiva para la problemática habitacional de la familia. Es decir, que únicamente te pago el hotel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me comprometí, porque aparte tengo normas constitucionales que establecen esto, darme la plata para el hotel no me soluciona
a futuro, es decir, es un problema permanente. Sí. Detrás de esto también está, bueno, bárbaro, yo asigno partidas para esto, pero implica que yo también estoy, ahora que voy a ser abogada del diablo, yo protejo una parte de la población sobre la abogada del diablo e identifiquen cualquier persona pública que haya dicho esto, que son muy piolas, la van a identificar enseguida. Una parte de la población banca otra parte de la población, ¿o no? Sí. Bueno, ¿saben que eso pasa todos los días? Sí. Sí. ¿Ustedes pagan todos impuestos iguales? No, Hay uno que sí. lo pagamos al político. ¿Cuál es el IVA? Y el IVA. Destituyente absoluto. Sí, el IVA. ¿Y ese es igualitario? ¿Les parece bien que No. cualquiera sea el ingreso de una persona sobre lo que No. consume pague 21%? No. Bueno, hay algunos que hacen una lectura que dicen, no, el IVA está bien, porque agarra a todo el mundo igual. Bueno, el IVA es el impuesto que no toma en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Entonces, a una persona en situación de calle o una persona que vive de un ingreso, no vamos a poner una situación de calle. Vamos a poner un jubilado que gane la mínima. Paga el 21% de lo que consume. Y una persona que factura, algunos hay todavía, 5 millones de pesos al año, paga el 21% sobre lo que consume. No quiero hacer una clase de tributario, pero son cuestiones para pensarlas. Sí, voy a tener discusiones vas a tener discusiones con la gente de la diplomatura que tenemos los jueves, porque de punto de vista de los economistas justamente te dice tenemos que tener un impuesto organizado como el IVA y buscar otros. Entonces, un día sería importante hacer una intermesa. Seguro. Yo lo que digo es lo siguiente: no me lo vendan como el más igual, cambia la palabra, no me lo vendan como el más igualitario, díganme lo que es necesario, pero no me lo vendan como el más igualitario. Con el término, a todo el mundo por igual, no a todo el mundo por igual, no, porque no, es otro tipo de impuesto, obviamente, no voy a dar una clase de tributario, pero es otro tipo de impuesto, tenemos infinidad de cantidad de impuestos. Pero no me digan que es el más democrático, el más igualitario, porque no, porque no impacta lo mismo sobre tu bolsillo el 21% que sobre un millonario, no voy a nombrar ningún millonario, una persona millonaria. También hay que ver que las dos personas, el más pobre y el más rico, ¿cuál puede evadir más? ¿Cuál puede? Lorena, se te pasó un minuto de las 18:56. No te puedo esperar 21 Son minutos. 18:56. Bueno, terminamos con esto. No nos vamos. Esperen, no se vayan. Entonces, en el marco de la acción directa de inconstitucionalidad del Tribunal Superior va a analizar si estos dos artículos que yo leí son regresivos. Y efectivamente son regresivos. ¿Por qué? Porque no hay sustitución de política por una mejor, sino hay reducción de una política pública específica diseñada para las personas en situación de calle para atrás. Es decir, recorta el universo de personas y no da la pauta, es decir, da un subsidio, ni siquiera es un subsidio, paga el alojamiento, pero no hay ninguna política diseñada para cubrir el problema de vivienda. Y la pauta que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma es implemente planes para lograr ese objetivo final, no para un parche. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad? Declara la inconstitucionalidad de estas dos normas. Como son normas emanadas de un decreto, no hay reenvío. Por lo tanto, esas dos normas, que, acuérdense de esto, no eran normas de la legislatura, eran normas dictadas por el Poder Ejecutivo local. Esas normas no forman más parte del nuevo programa de tratamiento de personas en situación de calle. Pregunta 22. No. Última palabra, respecto de la presunción de legalidad de los actos emanados de los poderes públicos. Legitimidad y legalidad, son dos cosas distintas, pero antes les expliqué la presunción de legitimidad. Bueno, en uno de los votos de los miembros del Tribunal Superior hacen un análisis bastante interesante. Dicen: como estoy en materia de derechos sociales, como tengo la pauta de la progresividad y la prohibición de regresión, cuando alguien cuestione por regresiva un determinado acto público, es el Estado el que me tiene que demostrar que no es regresivo. Esto es absolutamente revolucionario, porque nosotros en la cabeza tenemos el que alega prueba, todo lo que haga el Estado se presume constitucional, por lo tanto se presume válido, se presume la legalidad y la pertinencia de ese, sino que yo lo que no sé es atacarlo. En materia de derechos sociales lo dice el Tribunal Superior, y cuando veamos la clase que viene el caso de vivienda que va a la Corte, que no es en una acción directa, sino que es el caso de extranjero con hijo discapacitado en situación de calle, es decir, el caso bomba. Ahora, ¿qué hacemos con esto?
van a ver que en ese caso también algunos de los jueces de la Corte, sobre todo Petraglia, hace hincapié sobre esto. No puedo aplicar la regla de presunción que lo aplico para otros derechos. En este caso, como además en la Constitución de la ciudad le están indicando que tiene que hacer determinadas políticas públicas, cuando esas políticas son acusadas de regresivas, la prueba le va a corresponder al Estado. Es decir, que lo que consagran es, en materia de interpretación, la inversión de la carga de la prueba. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque porque la defensa que yo voy a tener que hacer es absolutamente distinta que con el método tradicional. No quiere decir que yo no tenga que probar la regresividad, Yo alego y pruebo la regresividad. Pero el Estado tiene que salir a demostrarme qué hizo. No que yo estoy equivocada, sino el Estado, y demostrarme qué hizo, qué tiene que hacer. Exhibir las políticas públicas que tomó. Contarme por qué tomó estas y no tomó estas que eran mejores. Exhibirme su plan de gobierno. Y esto en materia de derechos económicos, sociales y culturales es fundamental. Porque yo estoy revisando ¿qué? Derechos de prestación. No derechos como los otros tradicionales. Dime. Sí, cortito. Que lo peor del decreto era que ampliaba el plazo de 1 año como requisito para las personas que vivieran en la ciudad a 2 años. A 2 años. Claro, las personas que estuvieran por lo menos 2 años viviendo en la ciudad pueden acceder y antes podían acceder las que por lo menos tuvieran 1 año. Explico esto. El decreto anterior decía que con 1 año de residencia vos podías acceder a este programa. El decreto que lo cambia lo amplía a 2. Es decir, que tenés como piso mínimo 2 años de residencia para acceder a este programa. Esa norma, lamentablemente, no fue declarada inconstitucional. Pero porque fue la argumentación de los jueces de la Corte. Los jueces del Tribunal Superior dijeron, hay una sola juez que dijo, esto es todo regresivo. Todo esto es regresivo. Vuelvan al programa anterior. Y los demás se fueron dividiendo. Y gana la mayoría que dice estos 2 artículos. Pero el tema de la residencia quedó. Y es verdad, yo creo que ese tema de la residencia era absolutamente regresivo. Porque si yo había fijado un piso de 1, de vuelta, escasez e igualdad. ¿Por qué voy a 2? Bueno, la clase que viene, esta mini clase que tuvimos, ¿les resultó interesante? ¿Sabían de esto? No. La clase que viene vamos a seguir subiendo el nivel de análisis. Vamos a ver un solo fallo que es Gilbert Castro, que es extranjero en situación de calle, con hijo discapacitado, que viene y le pide a la ciudad, ¿qué le va a pedir? Sácame de la calle, dame algo. Van a ver el derroteo que hubo en la ciudad y ese caso, cuando llega al Tribunal Superior de la Ciudad, el Tribunal Superior de la Ciudad dice algo y ese caso se apela y va a parar a la Corte Federal. Y a la Corte Federal, muy agradecida, le llega este caso espantoso en términos de hechos, porque es un caso, el caso de la lágrima es. Obviamente son los casos perfectos para la Corte, porque este es el caso bien doloroso, evidente, doloroso, donde, a la Corte no le resulta fácil, como a ninguna Corte, resolver cuestiones de derechos sociales. Bien que cuando yo hablo de derechos sociales, yo tengo que cambiar la cabeza, yo no puedo analizarlo de la misma manera. Y van a ver que el fallo de la Corte, cuando los que lo leyeron ya lo saben, los que no lo leyeron ahora se los anuncio, van a ver que hay considerándose enteros sobre la normativa internacional. De vuelta, ¿de dónde salen? De los pactos y de las obligaciones generales, de las observaciones generales. En este caso es distinto porque acuérdense que acá no tengo una inaplicación general. Es muy particular porque es uno de los primeros casos en donde la Corte analiza la noción de progresividad en materia de acceso a la vivienda y las preguntas que dejo para la clase que viene. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial cuando no se cumple la política pública en materia de derechos sociales? ¿Y hasta dónde llega el rol del Poder Judicial? La respuesta de la clase que viene de la mano de la Corte Federal. Gracias.